Bienvenidos, somos Noelia y Ana y este es nuestro espacio Si las piedras hablaran. Hola piedras, bienvenidos una temporada más a Si las piedras hablaran. Qué ganas de volver teníamos. Bienvenida a ti también, Noelia, ¿cómo estás? Hola Ana y hola Piedra, pues la verdad que estoy contenta e ilusionada. Tenía muchísimas ganas de volver y pasar estos ratitos tan buenos contigo y con todos los que nos escuchan, por supuesto. Sí, ha sido un verano muy, muy intenso, no hemos parado. Y tú, vamos, no veas las vacaciones que te has pegado, Noelia. Sí, yo me pego un mes en la Sierra de Cazorla prácticamente. Y bueno, como vivimos también en Málaga, pues también he tenido playita. Claro. Esa la tenemos asegurada. Aquí siempre. No me puedo quejar. Podría ser vacaciones siempre. Bueno, a ver, eso tampoco, ¿eh? Que la rutina la necesitamos, yo por lo menos. Para mí la rutina son vacaciones en verdad, ¿eh? Porque tengo los niños en el cole. Sí, para mí también. Es necesaria la rutina. Por cierto, ¿sabes que esta temporada se esperan muchas novedades? Un montón, ya ves. Por lo pronto te voy a decir que el icono de nuestro programa lo cambiamos, nos hacemos más modernas. Yo de moderna poco y tú menos. Bueno, a ver qué pasa. Pero se esperan novedades. Traeremos a invitados y me da mucha alegría que traigamos invitados, que puedan venir personas a enseñarnos y aportarnos más para enriquecernos. Pues sí, estamos muy emocionadas con esta nueva temporada. Desde luego que sí. Por eso, este es un buen tema para empezar hoy, fíjate, el hablar de las emociones. ¿Son buenas o no? ¿Son engañosas las emociones? ¿Hay que dejar guiarse por ellas? Pues sí, son algo muy importante, pero que a veces nos dejamos llevar tanto por ellas que nos equivocamos y acabamos peor de que antes y tomamos malas decisiones. ¿Sabes? Mira, vivimos siempre preocupados por un pasado, Noelia, que no podemos cambiar. Estamos siempre ansiosos e inquietos por un futuro que desconocemos. Y nos olvidamos del presente, que aquí es donde realmente en el presente donde pensamos, sentimos y actuamos. Pues sí. Es triste que las emociones a veces nos dominen y no miremos el presente, que es donde podemos enfocarnos y actuar sin dejarnos llevar por lo emocional, que somos muy dados a eso. Y no nos confundamos, que las emociones son muy buenas, son algo efectivo y tienen muchas funciones. Es normal, por lo tanto, estar triste, estar enfadado, estar alegre. Es más, Noelia, a ver, estas emociones no solo son normales, sino que lo más habitual es que sean perfectamente apropiadas. Porque está más que justificado, por ejemplo, estar triste cuando perdemos a alguien o estar enfadado si nos han herido. Sí, sería bastante inapropiado mostrarnos alegres si hemos perdido a un ser querido, ¿no? O hemos sido traicionados, claro, y tener una sonrisa en la cara. Y la ansiedad, por ejemplo, es la emoción que aparece cuando sientes que se acerca una amenaza o cuando visualizas tu futuro de manera negativa y en consecuencia intentas prepararte para hacerle frente. Sí, la ansiedad como reacción normal pues nos permite afrontar la presión externa, por ejemplo. Si yo ahora tengo un examen, la ansiedad así que me entra, me puede poner en alerta para prepararme mejor y estudiar. Pero a ver qué pasa, ¿qué nos sucede realmente cuando pasamos de vivir un momento de ansiedad normal a vivir ansiosos? Alguien excesivamente ansioso, Ana, ve cada situación nueva, cada cambio, cada desafío que le toca vivir como una tortura y experimenta un gran sufrimiento. Eso es lo que pasa. Digamos que la ansiedad crónica es lo tóxico, ¿no? Claro. Como vemos, el problema surge cuando esa ansiedad se convierte en un temor que ya es excesivo y es irracional ante situaciones normales que afrontamos en la vida diariamente. Sí, esta emoción puede llevar al desánimo, a la tristeza e incluso a la depresión. Hay que tener cuidado. O al otro extremo, a vivir completamente acelerado. Yo conozco mucha gente que vive acelerada por esta ansiedad. Y también otra emoción que todos hemos experimentado es el miedo y es algo normal y es una buena señal de protección. Pero cuando ese miedo se dirige a un objeto sin un fundamento, entonces ya se transforma en un miedo irracional que es persistente y nos inmoviliza. Ahí comienza a ser tóxico y es muy preciso controlarlo. Porque el miedo que no se supera, pues puede durar toda la vida. Eso es. El tema es que nos obsesionamos con algo que puede llegar a pasar y que aún no ha sucedido. Y a lo mejor también nunca sucede. Tenemos tanto miedo, por ejemplo, a que entren ladrones en casa que no podemos disfrutar después de salir de casa para ir al cine, a una fiesta, etcétera, ¿no? Eso es como si yo me voy a tomarme una cerveza y una tapita y estoy pensando, ¡ay! Estoy aquí y a lo mejor alguien entra en mi casa. Es un miedo irracional. Ya no disfrutas. O también tenemos miedo a ser abandonados emocionalmente, que le pasa a algunas personas, que al final no pueden mantener una relación de pareja por ese miedo. Por lo tanto, es importante saber que el responsable único de mis emociones soy yo mismo. No es el entorno, no son las circunstancias, sino la interpretación que yo hago de todo eso. Claro. El pensamiento interpreta lo que ve según nuestra creencia y nuestras experiencias vividas. Y esto produce unas emociones que acabarán en una conducta muy determinada. Por tanto, lo que pensamos, sentimos y hacemos forma parte de un todo que es indivisible. Eso es.
Mira, Noelia, ¿tú sabías que los esquimales disponen de hasta 40 términos diferentes para definir la nieve? ¡Qué barbaridad! Mira, está aguanieve, nieve gris, nieve fina, lluvia nieve. Está Jon Nieve del Juego de Tronos. Y copito de nieve. Y copito de nieve, sí. Aprender estas designaciones les permiten adaptarse mucho mejor a la naturaleza tan dura de su entorno en el que viven. Pues sí, al igual que sucede con los esquimales y la nieve, identificar y nombrar cada una de las emociones que sentimos nos va a ayudar a adaptarnos mejor a nuestro entorno. Claro. Y a sentirnos seguros y a saber reaccionar ante las situaciones que se nos presenten. Pero antes de todo, primero vamos a definir un poco qué son las emociones para que nuestros oyentes sepan que nos hemos preparado un poquito, ¿no, Noelia? Muy bien. Sí, sí. ¿Qué es una emoción, Noelia? Defínenoslo. Pues te lo voy a definir a ti y a todos nuestros oyentes. Venga. Vamos a ver. En principio, una emoción es información. Podríamos decir que es un aviso de lo que me está pasando en ese preciso momento. Es como un toque de atención que sitúa a cada uno en el presente. La emoción se refiere a lo que vivimos y sentimos ahora, en un instante concreto, ya. Ahora mismo, sí. Eso es. Las emociones ocurren y aparecen pues por algún evento o una circunstancia y se manifiestan como pues, a través del cuerpo. Entonces es muy importante saber que las emociones, escuchar bien, no son ni malas ni buenas, simplemente son, por ejemplo, la rabia puede ser un motor de arranque que me ayuda a emprender algo o también para poner límites a alguna persona o situación que nos está haciendo daño. O la tristeza, que puede significar un alto en el camino, aceptar una pérdida, un duelo, un luto. Claro. Hoy en día muchas personas siguen pensando que hay emociones buenas o malas, emociones que son positivas y emociones que son negativas. No existen las emociones malas, Ana. No. Y debemos desterrar ese mito de una vez por todas, yo creo. Claro, podemos decir que hay emociones más placenteras y otras más desagradables. Pero que sean desagradables no quiere decir que sean negativas necesariamente, porque nos están ayudando a hacer consciente lo que nos está sucediendo en una determinada situación. Es que este error lleva a que muchas personas piensen que tienen que evitar la tristeza, el miedo o el enfado. Y cuando evitas, por ejemplo, la tristeza, que nos gusta evitar la tristeza, esta se va haciendo cada vez más grande. Es como contraproducente. Claro. Y el enfado también bien gestionado nos ayuda a protegernos y a defender nuestros derechos. Sin embargo, Ana, se clasifica como negativo y es importante recordar que las emociones son positivas de por sí. Claro, lo único que hay negativo es cuando reprimimos esas emociones o cuando las expresamos de una manera desproporcionada. Eso es, todas las emociones son necesarias, absolutamente todas. Las emociones son como una guía de cómo estoy y que los demás pueden inferir. Ana, tú puedes ver si estoy triste, enfadada o airada cuando vengo aquí a verte. Claro. Puedo saber cómo tú te sientes, si te he ofendido, si estás alegre por alguna noticia, si estás apenada o triste por algo, te puedo ayudar. Y si no, bueno, de todas maneras tú es que no te callas. Tú me lo dices todo. Yo no me callo, ya lo sabes. O sea, que si no lo infiero ya te me lo digo dices yo. tú. Pero mira, te voy a contar, Noelia, que existen 6 emociones que son básicas. Bueno, emociones hay muchas, pero se han elaborado hasta una lista de 250, ¿eh? Sí, pero estas 6 que te voy a decir las llamamos básicas, porque son universales, que quiere decir que aparecen en todas las culturas. Sí, se presentan antes de nacer y existen en todos los seres humanos. Y serían estas, mira. Miedo, tristeza, alegría, asco, sorpresa y rabia. Ana, esos son los personajes de la peli infantil esta del revés. Sí, salen las 6. Exactamente. Que es una peli muy buena para niños y mayores, ¿eh? Ayuda esa película muy bien a entender qué son las emociones, cómo se muestran. Se ve claramente como la niña que tiene en su mente las 6 emociones ilustradas en personajes diferentes. Es bastante gracioso. Me gustó la película. Sí. ¿Y cómo se llamaba? Del revés. Del revés, que en inglés era Inside Out. Tú sabes que yo inglés no. Otra cosa sí, inglés no. Háblame de filete. Ya te digo yo. Que te los come. Eso. Bueno, y después están las emociones secundarias o también las llamadas aprendidas, que se desarrollan a partir de las básicas, que también te lo dice la película. Sí. Y esas ya serían un montón. Orgullo, satisfacción, la vergüenza, la envidia, los celos, el desprecio y muchas más. Sí, esas ya son las que aprendemos con el tiempo, conforme nos pasan cosas o interaccionamos con los demás. Entonces hemos visto que están las básicas, que son 6, y después están las aprendidas. Eso es. Y bueno, se puede decir también que las emociones tienen 3 funciones principales. Te voy a decir la primera, mira. Está la función adaptativa. ¿Por qué? Porque las emociones nos preparan ¿para qué? Para la acción. Por ejemplo, si sentimos miedo, pues voy a tender a protegerme, a ser prudente, me prepara para la acción.
Claro. O también si sentimos asco, rechazamos lo que tenemos delante. Y eso ayuda si estamos comiendo, por ejemplo, algo que está malo. Por ejemplo, cuando comemos sin querer el moho del queso. Uy. Bueno, a mí, Pues me nos gusta el morimos cabral, de a mí me asco. gusta el cabral, ¿eh? Pero ese es punto y aparte. Con esa emoción del asco ayuda a que yo me adapte a la situación y a que saque ese queso rancio de mi boca y mohoso y que me coma un bocata de jamón ibérico de guijuelo. Bueno, está la función adaptativa de las emociones, como hemos visto. Ahora está también la función social. Es otra función de las emociones, que es que expresan nuestro estado de ánimo y facilitan la interacción social con los demás. Sí, como hemos dicho antes, como yo me siento, tú me ves y actúas conforme ves que me siento. Claro. Vaya trabalengua. Sí, sí. También está la función motivacional. Existe una relación entre motivación y emoción. Cualquier conducta motivada produce una reacción emocional y a la vez que cualquier emoción impulsa la motivación hacia algo, ¿no? Sí, mira un ejemplo para que lo entendamos mejor. Si nos sentimos alegres, cuando quedamos con otra persona, pues vamos a estar después más motivados para volver a quedar con ella. Eso es como cuando tú quedabas con tu Gustavo en una cita. Claro. Que la cita había ido bien, pues quedaba otra vez con él. Que no, que os peleabais. Pues 2 semanas sin veros. Bueno, entonces identificar nuestras emociones y la de los demás y ponerles nombre no es una tarea que es fácil, pero es muy importante. Y a esto lo vamos a llamar inteligencia emocional. Entonces, Anita, ¿cuál es el problema con las emociones? Porque hay un problema. Claro, pues no saber gestionarlas bien Eso es. o dejarnos llevar habitualmente por las emociones y pensar que las emociones siempre tienen razón y solo guiarnos por ellas a la hora de tomar decisiones. Esos son los problemas. Es que no saber gestionarlas puede ser tanto reprimirlas o eliminarlas como expresarlas con demasiada intensidad de manera desproporcionada. Las dos cosas te van a hacer daño a ti y a los demás, los extremos. Y si las reprimes te enfermas y al final las emociones van a salir de alguna manera. Pues saldrán por síntomas en el cuerpo. Sí, y si las expresas mal, no te sabes autorregular, al final aprendes a relacionarte así con los demás, de una manera desproporcionada y mal. Y acaba siendo tu estado de ánimo, ¿eh? Como si te sientes siempre de una determinada manera y no lo expresas, siempre acaba siendo tu estado de ánimo. Por eso a veces decimos que esa persona que es miedosa, que esa otra persona es siempre rabiosa, que esa persona siempre está triste. Así que debemos aprender a autorregularnos, porque con eso no se nace. No. Y los primeros que debemos saber gestionarlas bien somos los adultos. Como padres, nuestro objetivo no es hacer feliz a nuestro hijo evitándole situaciones que consideremos negativas. Y esto es importante. El objetivo es acompañarles en el aprendizaje de esas emociones. Cuando les sobreprotegemos o no les permitimos expresar emociones que consideramos de las malas, no le estamos preparando para el futuro. Necesitan experimentarlas. Eso es, inevitablemente vivirán situaciones duras o traumáticas como nos ha pasado a todos, ¿no? Para la que no estábamos preparados. Y todo empieza con frases que solemos decirles como no te enfades, no llevas razón. O no te pongas triste por esa tontería. O mi niño es muy bueno, nunca se enfada. ¿No? Sí, sí. Son frases que no nos damos cuenta, pero no dan lugar a sentir una emoción. Si está triste, está triste. Y si se ha enfadado, pues porque te has enfadado, es verdad, estás enfadado, ¿qué es lo que te ha pasado? Las reprimimos y ellos se sienten mal por sentir eso, enfado, miedo, tristeza. Las criaturas no aprenden entonces a gestionar ni a expresar sus emociones, ¿eh? Hay que darle lugar. Y las emociones hay que aceptarlas, reconocerlas, sentirlas y aprender a gestionarlas. Y ya hablaremos en otro podcast, si os interesa este tema, sobre cómo hacemos estas cosas, cómo se aprende a gestionarlas. Y el otro problema que te había dicho antes, que es dejarte llevar solo por las emociones y pensar que lo que siento me está diciendo lo que tengo que hacer. O sea, así siento, pues así hago. Pues no. Las decisiones se toman con la cabeza, después de haber reflexionado sobre cómo me siento, por qué me siento así y qué debería responder o hacer. Las emociones sanas, bien utilizadas, no dificultan la toma de decisiones. Y esto que quede claro. Debemos aprender a lidiar día a día de una manera eficaz con las emociones, porque nuestro cerebro está diseñado para que le demos prioridad a las emociones, ya que todo lo que vemos, olemos, oímos y tocamos son señales que van directamente al cerebro. Lo que sentimos a través de los sentidos, esas sensaciones, se introducen por la base del cerebro, por la médula espinal. Y eso tiene que llegar a la corteza frontal, al lóbulo frontal que está detrás de la frente, aquí. Entonces, ahí es donde se produce el pensamiento racional y lógico. Pero, desde la médula espinal hasta el lóbulo frontal, pasan por una zona que se llama el sistema límbico, que ahí es donde se producen las emociones. Ese recorrido garantiza que las cosas puedan experimentarse emocionalmente antes que entre en escena el razonamiento. El área racional del cerebro no puede detener esa emoción que siente, ¿no?
el sistema límbico. Pero las dos áreas del cerebro se influyen mutuamente y mantienen una comunicación constante. Claro, y esa buena comunicación entre el cerebro emocional y el cerebro racional es lo que vamos a llamar, que hemos dicho antes, inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Suena bonito, ¿eh? Sí, sí. Pues sí, pues la inteligencia emocional requiere una comunicación buena entre los centros racionales y emocionales del cerebro. Y la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, de entender las emociones de uno mismo y las de los demás. Y la capacidad de utilizar esa información para gestionar nuestro comportamiento y las relaciones. Anita, si es que si nos dejamos llevar solo por las emociones, lo que va a pasar es que vamos a ver la realidad distorsionada, deformada. No veremos las cosas con claridad. Y al final nos llevarán a tomar decisiones con consecuencias que son irreversibles en algunos casos. Y nos vamos a arrepentir toda la vida. Totalmente. Debemos evitar que lo que sentimos nos domine. Tengo que tenerlo en cuenta, lo que siento, porque me avisa de cosas, pero no decidir en función de cómo me siento. Porque si no, por ejemplo, si estoy muy enfadada con mis hijos, los tiraría por la ventana cada vez que me enfado con ellos, ¿no? O si yo amo a los demás por emoción nada más y no con la razón, pues me divorcio 40 veces y me caso 40 veces. De mi Gustavo no, ¿eh? Te divorcias tú. Las emociones son como una brújula interna que me avisa. Pues sí, pues sí. Es difícil, ¿eh? Todo esto es difícil. Lo normal es que en los momentos de emociones explosivas lo que nos entre ganas es hacer o decir lo primero que se nos pasa por la cabeza. Sí. Porque somos como esclavos de nuestras emociones y cada vez más. Y a medida que le cedemos el control es peor. Revertir esta situación yo creo que lleva mucha madurez, mucha práctica, disciplina y autocontrol. No hay truco, no hay camino fácil, no hay camino rápido. Pero sí es posible intentarlo y llegarlo a hacer. Bueno, y hemos visto entonces que somos por naturaleza seres emocionales. Y eso no es malo en sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con emociones y ellas son partes de nuestro ser. Pero las emociones deben ser nuestras servidoras y no nuestros amos, nuestros jefes. Exactamente. Ana, Dios nos creó a su imagen y las emociones de Dios se revelan en las Escrituras. Por lo tanto, Dios nos creó seres emocionales. Sentimos amor, gozo, felicidad, culpa, ira, decepción muchas veces, miedo, muchas cosas, muchas emociones. Sí, a veces nuestras emociones son vivencias agradables, pero a veces no lo son. Y a veces nuestras emociones están fundadas en la verdad y otras están fundadas sobre cosas falsas, ideas falsas, ideas erróneas. Y las emociones pueden ser indicadores muy útiles de lo que está sucediendo en nuestro corazón también. Y en la Biblia aparecen muchas escenas emocionales como cuando Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. O cuando Dios se enojaba por el mal que hacía la gente, ¿no? La ira de Dios, ¿no? O cuando Caín mató a Abel, dejándose llevar por la ira. O cuando el rey David se dejó llevar por la lujuria al ver a Betsabé. Sí, la Biblia, refiriéndose en específico a la ira, dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo pone en Santiago 1:20. Pero esto sucede con cada emoción que sentimos cuando nos dejamos gobernar por ella. Y es importante que aprendamos acerca del manejo de las emociones, en lugar de permitir que nuestras emociones nos manejen, ¿no? Como tú has dicho antes, siervas, pero no señoras. Nuestras emociones, al igual que nuestras mentes y cuerpos, están influenciadas en gran medida por la caída de la humanidad en el pecado. Eso es. Nuestras emociones están manchadas por nuestra naturaleza de pecado, pecaminosa. Y esa es la razón por la cual es necesario controlarla. La Biblia básicamente transmite que las emociones a veces pueden deformar nuestros sentidos de lo correcto y de lo incorrecto. Jesús también tuvo las mismas emociones que nosotros, pero a diferencia de nosotros es que Él no actuó por necesidades o por deseos egoístas, como hacemos nosotros. ¿Sabes qué me pasa, Ana? Que he escuchado muchas veces a personas dar consejos, y no solo en las películas y en las series, sino también en la vida real. Sí. Que dicen: escucha tu corazón y déjate llevar por lo que te dice. Sobre todo en las películas de Disney, ¿no? Ya ves. Y piensan que porque una emoción sea fuerte e intensa, es verdadera y es válida en sí misma. Pero esto es un engaño. Sí, totalmente. La Biblia nos alerta en cuanto a esto. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eso aparece en Jeremías 17:9. Las emociones están muy relacionadas con el corazón y no debemos anularlas, ya que seríamos robos sin ellas. Seríamos personas frías, muy calculadoras, pero no debemos dejarnos dominar por ellas. Son pasajeras y por muy intensas que sean, deben estar sometidas siempre a lo que Dios dice. Eso es. Entonces, ¿cómo podemos tratar con nuestras emociones a la luz de lo que Dios dice para no equivocarnos? Y es una buena pregunta, ¿no? A ver. Lo primero es que nuestras emociones forman parte de un todo en nuestro ser.
junto con nuestros pensamientos, sentimientos, etc. Por eso Dios nos exhorta, nos anima a guardar nuestro corazón, a cuidar nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidar nuestro corazón no es esconderlo, sino llenarlo y protegerlo con Dios y con nuestra obediencia a él. Eso sería lo primero, a tu pregunta. Lo segundo sería que necesitamos controlar el corazón, ¿con qué? Con la razón. Cuando un intérprete de la ley le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley, Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es. Y aquí vemos que el amar a Dios no es solo con la mente, no es solo con el corazón y no es solo con el alma, es con todo. Todo nuestro ser está envuelto, incluyendo nuestras emociones. Lo triste y peligroso es cuando nos dejamos llevar solamente por esas emociones y dejamos a un lado la mente y la razón. Y esto puede traernos consecuencias muy graves. Necesitamos las emociones, por supuesto, nadie lo niega, pero con razón, con raciocinio. Es decir, controlar el corazón con la razón. Exactamente. Lo tercero y último sería ver cómo Dios maneja las emociones. Es la forma en que debemos manejar entonces nuestras emociones. Dice el Salmo 103, versículo 8, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Y para nosotros puede ser más fácil el decirlo que el hacerlo. Pero es cierto que si nos demoramos en airarnos por las cosas y si estamos desbordados en nuestro corazón en perdón y amor, y si somos amables y pacientes con los demás, nuestras emociones son más fáciles de controlar de lo que creíamos posible. En esto de las emociones, fíjate, Noelia, hay 3 principios bíblicos que debemos seguir. Sí. Y que realmente nos enseñan también en otros tipos de cursos más seculares que no son cristianos, ¿no? Y son 3 principios. Piensa antes de actuar. Segundo principio, evita las discusiones. Y tercer principio, no te preocupes innecesariamente por el futuro. ¿Qué te parecen? Me parecen muy buenos y muy sabios. Mira, el primero, piensa antes de actuar. ¿Qué dice Proverbios 2:11? La capacidad de pensar velará por ti y el discernimiento te protegerá. Y en evitar las discusiones también hay un proverbio que dice: empezar una pelea es como abrir una compuerta. Antes de que estalle la discusión, vete de allí. Proverbios 17:14 dice eso. Y también no te preocupes innecesariamente por el futuro. Lo dice también Mateo 6:34. Nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bástate hoy con los problemas de cada día. Pues sí, son 3 principios muy buenos. Piensa antes de actuar, evita discusiones y no te preocupes innecesariamente por el futuro. Nuestras emociones pueden ser el fuego detrás de nuestros éxitos o a veces pueden ser nuestras caídas, pero son sin embargo emociones con las que nacimos y con las que imitamos a nuestro Creador. No debemos tener miedo a las emociones, ni tratar de no sentir emociones, pero tampoco debemos ser gobernados por ellas. En cambio, ¿no? Debemos analizar lo que sentimos y pensamos. El equilibrio, importante. Disfruta de las emociones como parte del diseño, pero lleva tus emociones a Dios y confía en Él para que te guíe en medio de ellas. Muy bonito. Pues me gusta mucho este tema de las emociones. A mí Noelia. también. La verdad que tenemos que hablar otro día de la inteligencia emocional porque está muy chula. Pues sí. Bueno, Ana, antes de terminar, recomendaremos un libro, ¿no? Como siempre. Claro, hombre. Y hoy vamos a recomendar además un libro maravilloso, con más de 7 millones de copias vendidas. Se llama El maestro de las emociones, del doctor en psiquiatría Augusto Curi. Muy bueno ese libro, Noelia. Sí. Porque este hombre, este psiquiatra y psicoterapeuta, analizó la inteligencia de Cristo. Y uno de sus libros se llama así, El maestro de las emociones. Y él ahí estudia las emociones de Jesús y explica cómo él fue capaz de soportar las mayores pruebas en el nombre de la fe. Y a través de su historia, Jesús demostró que es posible encarar el dolor con sabiduría. Él tenía todos los motivos para desistir de su llamado y ser agresivo. ¿Pero qué hizo? Fue icono de la celebración de alegría, libertad y esperanza. Un libro muy bueno donde trata cómo él, su último día de vida, encara sus emociones. Muy bien. Y para terminar, las redes sociales, las vamos a recordar. Venga, recuérdala, Noelia. Sabéis que estamos en Spotify, Google Podcast, iVoox, Telegram y YouTube también. Dale a la campanita. ¿Y nuestro email? Ay, nuestro email, silaspiedras@gmail.com, para sugerencias, dudas y lo que queráis. Y nada, piedras, os echábamos de menos. Ya sabéis, buscadle y viviréis.